Un afectuoso saludo a todos y a todas. Mi nombre es Roberto Carlos Torres Peña, soy docente de matemáticas y docente tutor del programa Todos Aprender de la ciudad de Santa Marta. Hoy quiero compartir con ustedes de qué manera se evidencia la teoría de las situaciones didácticas dentro del material de matemáticas PRES del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Esperamos que sea de su agrado. Los objetivos de la actividad, el presente video o la presente presentación, es reconocer el funcionamiento de las secuencias didácticas del material educativo del PTA-PRES a partir de elementos teóricos de la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Dentro de los objetivos específicos están relacionar las tipologías de las situaciones didácticas con las etapas de la secuencia didáctica del material educativo PTA-PRES a través de un ejercicio práctico. También vamos a reconocer las diferencias y tipologías de las situaciones didácticas y además identificar acciones y proponer estrategias haciendo uso de la teoría de las situaciones didácticas para analizar y reconocer los aprendizajes de los estudiantes haciendo uso del material educativo de matemáticas PRES. Bien, la presentación la vamos a dividir en 5 momentos: el de exploración, de práctica, estructuración, transferencia y valoración. En el momento de exploración vamos a trabajar nuestros saberes previos acerca del material PRES y del uso del material PRES. Entonces, vale la pena en este momento preguntarnos acerca de qué es el material PRES, cómo está estructurado el material PRES de matemáticas y cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje en este material. Si aún no tienes una respuesta para estas preguntas, no te preocupes, ya lo vamos a ver. El material PRES es entonces una propuesta pedagógica desarrollada en el marco de un proyecto articulado por el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con la Universidad de los Andes y la Organización Centro Regional de Educación Científica y Tecnológica PRES de Quebec, Canadá, y fue adaptada para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria en Colombia 2015-2016 y aún se mantiene vigente. Este material promueve la exploración y resolución de situaciones problemáticas que se desarrollan en contextos cercanos a los estudiantes para facilitar un acercamiento personal a las matemáticas. Se desarrolla a través de secuencias didácticas que se opera bajo el enfoque de resolución de problemas propuesto por George Polya. Tengamos en cuenta que dentro del material PRES se desarrollan una serie de situaciones didácticas o de secuencias didácticas que están vinculadas con el proceso de resolución. El material favorece la comprensión de conceptos y procesos y desarrolla a la vez competencias de los estudiantes en matemáticas a partir de lo propuesto en los estándares básicos de competencia 2006, ¿no? Y además atiende a la estructura curricular evidenciada en los lineamientos curriculares de matemáticas de 1998, en donde se establecen 3 grandes ejes para organizar el currículo en un tono armonioso. Estos ejes son los conocimientos básicos, donde se encuentran los pensamientos numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional. Además, los procesos generales, que son el razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación, la comparación y ejercitación de procedimientos, y los contextos que están la cotidianidad, las matemáticas y las otras ciencias. A la pregunta ¿cómo está estructurado el material de matemáticas del PTA-PRES? Les informo lo siguiente. Resulta que el material PRES está organizado en 4 grandes etapas que se destacan: la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, la etapa de resolución de problema o de la situación problema y la etapa de reflexión. Dentro de la etapa de comprensión hay algunos subprocesos que son la presentación del contexto, donde está el reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes y la familiarización con el contexto. Luego se procede a la presentación de la situación problema, donde se hace la lectura de la situación, la familiarización con la situación y la identificación de la tarea que se debe realizar a partir de la situación problema que se plantea. Luego viene la construcción de un esquema, donde el estudiante debe construir un esquema
que representa la meta principal y los elementos necesarios para poder resolver la situación problema. En este momento el estudiante debe construir una idea de cómo es que va a resolver la situación problema y cuáles son los elementos que él requiere para su solución. Además, en la etapa de descontextualización se encuentran los centros de aprendizaje. En esta etapa el estudiante desarrolla o consolida los conceptos y procedimientos necesarios para poder resolver la situación problema. Para esto se ayuda del material manipulativo y además desarrolla procesos generales de la actividad matemática. Es decir, los conocimientos matemáticos que se requieran para abordar de manera exitosa la situación problema se ven en esta etapa. Aquí los estudiantes enriquecen el esquema con conceptos y procedimientos desarrollados a partir del tránsito por cada uno de los centros de aprendizaje. Cada situación o secuencia didáctica presentada en material de matemáticas presenta varios centros donde, repito, el estudiante consolida los conocimientos o los procedimientos que requiere para resolver la situación problema. Luego se pasa a la etapa de resolución donde el estudiante con lo aprendido en cada uno de los centros pone en marcha una estrategia a partir de los conceptos aprendidos y soluciona la situación problema. Posteriormente, en la etapa de reflexión se da el proceso metacognitivo, donde va a retornar a los aprendizajes y vincula los centros de aprendizaje con cada una, con la situación problema. Además de esto, se da la identificación de las principales dificultades, es decir, aquí se da la etapa de evaluación formativa. Aquí el estudiante reflexiona no solo sobre la solución, sino sobre los procedimientos y la validez de los procedimientos implementados en la solución del problema. A la pregunta, ¿cómo se da la enseñanza o el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del material PRES? Tengamos en cuenta que la guía presenta una secuencia didáctica la cual está estrechamente ligada con el enfoque de resolución de problemas descrito por Polya. Recuerden que este proceso consta de 4 fases: la fase de comprensión del problema, la concepción de un plan, la ejecución del plan y la visión retrospectiva. Y estas etapas se evidencian en cada una de las etapas que se proponen dentro del material. Por ejemplo, la comprensión del problema está relacionada con la etapa de comprensión, que es donde se presenta el contexto. Y además la etapa de descontextualización, donde se dan los centros de aprendizaje y son los conocimientos y procedimientos, conceptos y procedimientos, que requiere el estudiante para resolver la situación. Finalmente, en la etapa de resolución de problemas se da el plan, la idea del plan que debe ejecutar, la formulación y ejecución de un plan para poder resolver la situación y la resuelve. Y en la visión retrospectiva se ve evidenciada dentro de la etapa de reflexión. Así que podemos decir que dentro del material PRES se encuentra una estrecha relación con el proceso de planteamiento y resolución de problemas descrito por Polya en su programa de resolución de problemas o proceso de resolución de problemas. Vamos a la etapa de práctica. Aquí vamos a ver cuáles son los conocimientos que tenemos acerca de la teoría de las situaciones didácticas y la diferencia que existe entre resolución de problemas, situación didáctica, situación adidáctica, serie de conceptos teóricos que es importante que los docentes tengamos presentes. Recuerden que uno de los objetivos es la fundamentación teórica de los conceptos necesarios para la planeación educativa y para la planificación en el aula. En este momento vamos a hacer una relación entre las definiciones que se encuentran aquí, definición 1, 2, 3 y 4, y los conceptos que se encuentran del lado derecho de resolución de problemas, situación didáctica y situación didáctica. Me voy a permitir leer cada una de las definiciones y ustedes van pensando con qué se relaciona. La primera definición es:
es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado. Un conjunto de relaciones establecidas explícita o explícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos. Un cierto medio que comprende eventualmente instrumentos u objetos y un sistema educativo que está representado por el profesor, con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de constitución. Centeno, 1998. La definición 2, en azul, dice, se refiere a que el alumno debe relacionarse con el problema respondiendo al mismo con base a sus conocimientos, motivado por el problema y no por satisfacer el deseo del docente, y sin que el docente intervenga directamente ayudándolo a encontrar la solución. Paniza, 2003. La definición 3, en color rojo o rosado, como proceso general de la actividad matemática, suscitados por una situación problema, permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de ello, modificar condiciones y originar otros problemas. Ministerio de Educación Nacional, 2006. Y la última definición es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado, el recurso que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio o un estado favorable es una gama de decisiones que dependen del uso del conocimiento preciso. Rousseau, 2007. Entonces ya me imagino que debieron estar pensando si la situación 1, la definición 1, perdón, es una resolución de problema o de situación, o es una situación didáctica o es situación didáctica. Entonces vamos a verlo. Entonces, ¿cómo lo ven? Una situación constituida o construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado es una situación didáctica. Además, una situación adidáctica son aquellas donde el alumno, motivado por los conocimientos o por el problema y no por satisfacer el deseo del docente, y sin que el docente intervenga directamente ayudándole a encontrar una solución, se trata de una situación didáctica. Entonces, las situaciones didácticas son aquellas que motivan al estudiante sin que el docente intervenga o sin ánimo de cumplir el deseo del docente, ¿no? La resolución de problemas es un proceso general de la actividad matemática, ¿no? Y aquí se plantea situaciones donde permiten desarrollar una actitud de perseverancia, de inquisición, desplegar estrategias, etcétera, ¿no? Eso se llama proceso de resolución de problemas. Y finalmente, la situación es un modelo de interacción entre el sujeto y un medio determinado. Entonces miren que hay una diferencia entre situación y situación didáctica. La situación es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado, mientras que una situación didáctica es una situación creada intencionalmente con el fin de hacer adquirir un conocimiento o un saber a los alumnos. Vamos a emparejar otras definiciones con otros conceptos. Entonces aquí tenemos las definiciones y los conceptos de situación problemática, metodología de resolución de problemas, problema y ejercicio. Y tenemos las definiciones 5, 6, 7 y 8. O sea, vamos a leerlas y vemos con cuáles las vamos a relacionar. La primera es una situación de aprendizaje concebida de manera tal que los estudiantes no puedan resolver la cuestión por simple repetición o aplicación de conocimientos o competencias adquiridas, sino que se necesita la formulación de nuevas hipótesis. De Amore, 2006. La 2 es una tarea por lo que el individuo o grupo que se confronta con este requiere o tiene necesidad de hallar una solución. No existe un procedimiento inmediatamente accesible que garantice o determine de un modo completo las soluciones. El individuo o grupo debe hacer un esfuerzo para hallar la solución. De Amore, también 2006. Tercera definición, eje organizador del currículo de matemáticas.
porque las situaciones problema proporcionan al contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas y por ende sean más significativas para los alumnos. Estos problemas pueden surgir del mundo cotidiano, cercano o lejano, pero también de otras ciencias y de las mismas matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión e interdisciplinariedad. Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, la cuarta definición, que sería la octava de todas las que hemos revisado, cuando la resolución prevé que se tengan que utilizar reglas y procedimientos ya aprendidos, aunque estén en vías de consolidación. Entonces, espero que hayan hecho ya su relación. Vamos a hacer la nuestra. Entonces, la primera es una situación problemática, es una situación de aprendizaje concebida tal de que los estudiantes no puedan resolver la cuestión por simple repetición o aplicación de conocimientos. La segunda, la tarea o situación por la que el estudiante debe resolver o debe estar motivado a resolver es lo que nosotros vamos a llamar problema. Recuerden que para hacer un problema no debe existir un procedimiento inmediatamente accesible para solucionarlo, ¿no? Es decir, debe existir una dificultad, un choque entre lo que el estudiante conoce y lo que se está planteando. Y esa sería la diferencia notable entre problema y ejercicio. Y como eje organizador del currículo de matemáticas está la metodología de resolución de problemas. El currículo de matemáticas actualmente para el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares está organizado a partir de la metodología de resolución de problemas. Entonces, la metodología de resolución de problemas es el eje organizador del currículo de matemáticas. Y ejercicio, cuando ya nosotros planteamos situaciones que se pueden resolver con el uso de procedimientos o reglas o fórmulas ya aprendidas, entonces ya no se trata de un problema, sino de un ejercicio. Entonces, es bueno aclarar la diferencia entre problema y ejercicio. No necesariamente un enunciado del contexto presenta un problema, ¿no? Porque si es un enunciado del contexto que se resuelve con lo que el estudiante tiene a la mano, entonces no es un problema, sino un ejercicio. Es importante tener eso claro, estimados profesores. Bien, ahora vamos a pasar a la asociación del material PRES con la teoría de las situaciones didácticas. Pero antes de eso vamos a mirar qué es la teoría de las situaciones didácticas para Guy Brousseau. Brousseau pensaba que la actividad del alumno en matemáticas debería estar relacionada con la actividad o vivencias de los matemáticos. Es decir, los matemáticos, para construir el conocimiento, se vieron enfrentados a situaciones que requerían de formulaciones, planteamientos, de acciones para su solución. Ese proceso de solución de las situaciones a las que se enfrentó el hombre a lo largo de su vida fueron los que fueron formando el conocimiento. Es decir, el conocimiento se construyó a partir de la solución de situaciones o problemas que la humanidad fue enfrentando. Entonces, para Brousseau, si el profesor crea ciertas restricciones artificiales o situaciones, es capaz de provocar en los estudiantes esa misma situación que vivió el matemático o que ha vivido la humanidad a partir de la historia en la construcción del conocimiento, y el estudiante de esa manera podrá construir cierto tipo de conocimiento. Por lo tanto, el alumno aprende adaptándose al medio que es factor de choques, de dificultades, de desequilibrio, y eso lo hace a él construir conocimiento en la búsqueda, en el proceso de búsqueda de solución a esas situaciones. El estudiante construye nuevos conocimientos. Por lo tanto, la teoría de las situaciones didácticas plantea una teoría o una tesis donde si nosotros sometemos a los estudiantes a vivir situaciones que los enfrenten a conseguir una solución, que los motiven a conseguir soluciones, pero que provoquen en él
algún tipo de motivaciones y choques con lo que él ya tiene aprendido a lo largo de su cotidianidad o a lo largo de su proceso formativo. A partir de ahí, él puede construir nuevos conocimientos. En ese sentido, Brousseau define 3 tipos de situaciones. La situación de acción, donde el alumno interactúa con el medio físico. En este caso se toman decisiones que hagan falta para organizar su actitud de resolución de problemas y el docente propone problemas retadores. Entonces, si ustedes lo ven, aquí en la situación de acción se ve la interacción del alumno con el medio y el medio retroalimenta al alumno. Entonces se debe actuar con un medio material o simbólico, porque la situación puede ser física o creada, es decir, el docente puede crear la situación para que el estudiante actúe sobre ella. La otra situación que plantea Brousseau es la situación de formulación, donde el conocimiento corresponderá a una capacidad del sujeto para retomarlo, reconocerlo, identificarlo, descomponerlo y reconstruirlo en un sistema lingüístico. Es decir, lo que el estudiante a partir de la acción con el medio o la interacción con el medio, el estudiante ahora debe ser capaz de hacer representaciones, de explicar, de formular, de modificarlo y de expresarlo hasta haciendo uso del lenguaje. Entonces aquí la estrategia es un alumno, grupos de alumnos deben formular explícitamente un modelo o un mensaje y explicarlos a otros alumnos, que van a ser los receptores, los cuales deben comprender lo que el estudiante o el alumno emisor está presentando. Cuando eso se da, el estudiante está en una situación de formulación. La otra situación es la situación de validación, donde se verifica la veracidad de los enunciados que se plantean en la situación anterior. Entonces, lo que ha aprendido el estudiante o lo que ha construido a partir de la interacción con el medio y de la formulación puede que debe tener o tenga correcciones. Entonces, esas correcciones se hacen en la situación de validación. Entonces, aquí el estudiante tiene que interactuar, digamos, sustentar sus afirmaciones para que sean corregidas a partir de un proceso de pruebas y refutaciones, es decir, de argumentos, ¿no? Entonces, estas situaciones se llaman situaciones de validación. Finalmente, se hace la necesidad de la institucionalización de lo que se ha aprendido. Entonces, la noción construida no tiene las mismas propiedades como conocimiento que como saber, ni funciona del mismo modo como herramienta de indagación, ni de las mismas posibilidades de expresión, ni actúa igual como instrumento de convicción o como argumento, ni tampoco ha sido aprendida de la misma manera. Por lo tanto, aquí los alumnos deben asumir su significado, su significación socialmente establecida de un saber elaborado por ellos en las anteriores situaciones. Es decir, aquí se institucionaliza qué fue lo que se aprendió, qué es lo que se ha aprendido, qué es lo nuevo, cuál es el nuevo conocimiento construido a partir de las situaciones de acción, formulación y validación. Aquí el profesor juega un papel importante en el proceso de institucionalización, de manera que los conocimientos institucionalizados o construidos sean veraces. Vamos a la etapa de estructuración. Aquí vamos a ver por qué razón la teoría de las situaciones didácticas. El Ministerio de Educación Nacional hace referencia a la teoría de las situaciones didácticas en cada uno de sus documentos y se evidencia, por ejemplo, cuando se plantea en el rol del estudiante, dice que él debe actuar, formular, probar, construir modelos, lenguajes, conceptos, teorías que los intercambie con otros. Obviamente aquí se ve de manera implícita la teoría de las situaciones didácticas. Lo mismo en el rol del docente, donde debe proponer situaciones que puedan vivir los estudiantes y que los conocimientos van a aparecer como la solución óptima y descubrible en los problemas planteados. Entonces, el docente además debe simular en su clase una microsociedad científica. Eso obviamente son elementos de la teoría de las situaciones didácticas.
Por ende, las situaciones didácticas son necesarias porque, o es necesario conocerlas porque así lo plantea y el Ministerio de Educación Nacional lo referencia en cada uno de sus documentos. ¿Cómo se evidencia la teoría de las situaciones didácticas en el material PRES? Entonces, nos podemos ver que en la etapa de comprensión, el estudiante debe hacer el reconocimiento de los saberes previos y en ese momento él se ve enfrentado a una situación problema y por ende aquí se ve una situación de acción en la etapa de comprensión. Pero también en la etapa de descontextualización, los estudiantes en cada uno de los centros de aprendizaje deberán resolver problemas o situaciones que les van a ayudar a consolidar los conocimientos matemáticos necesarios para la situación y eso también los va a ver enfrentados a situaciones de acción. Por lo tanto, las situaciones de acción se ven reflejadas en el material PRES en la etapa de comprensión y en la etapa de descontextualización. La situación de formulación se ve también reflejada en la etapa de descontextualización, ya que en cada uno de los centros de aprendizaje el estudiante debe resolver algunas actividades donde pone de manifiesto o consolida los conceptos y procedimientos necesarios. Aquí el estudiante explica sus soluciones, por lo tanto se ven situaciones de formulación y se verifican también los aprendizajes. Además, en la etapa de resolución de la situación problema, el estudiante pone en marcha y propone una solución que debe llevarlo, o unas estrategias de solución que deben llevarlo a la solución individual de la situación problema. Por ende, aquí se evidencia también una situación de formulación. Es decir, que dentro de la etapa de descontextualización y la etapa de formulación se ve en la situación de formulación de la teoría de las situaciones. La situación de validación se ve dentro de la etapa de comprensión y de la descontextualización y la etapa de reflexión. Recuerden que la situación de validación es donde se verifica la veracidad de los aprendizajes, por lo tanto, aquí en la etapa de comprensión, donde se verifica o se identifica la tarea a resolver, se familiariza con el contexto, se construye un esquema que nos permitirá resolver la situación, el estudiante está poniendo en marcha situaciones de validación, se va enfrentado a situaciones de validación, así como en cada uno de los centros de aprendizaje y en la etapa de reflexión donde se da el proceso metacognitivo. Finalmente, la etapa de reflexión es la etapa donde se evidencia con claridad la situación de institucionalización, ya que en el proceso metacognitivo el estudiante debe reflexionar, debe retornar a los aprendizajes, establecer los vínculos entre los centros de aprendizaje y la situación problema o la solución de la situación problema e identificar las dificultades principales. Aquí se evidencia entonces de manera implícita la situación de institucionalización. Luego encontramos, por lo tanto, una relación entre las etapas comprendidas en las secuencias didácticas o en las situaciones didácticas del material PRES y la teoría de las situaciones didácticas. Por lo tanto, en la etapa de comprensión vemos una situación de acción, en la etapa de descontextualización vemos situaciones de acción, de formulación y de validación, y en la etapa de resolución vemos situaciones de formulación y validación, y finalmente en la etapa de reflexión vamos a ver situaciones de validación y situaciones de institucionalización. Por ende, podemos reafirmar con lo anterior que existe una estrecha relación que está de manera implícita entre el material PRES y la teoría de las situaciones didácticas. Es importante tener en cuenta que los referentes curriculares son documentos fundamentales para la planeación y para la actualización curricular. Así que debemos tener en cuenta planteamiento de situaciones didácticas para trabajar en el aula de clase, teniendo en cuenta que se vincule el contexto o la cotidianidad de los estudiantes de manera que pueda ser significativa. Los estudiantes puedan sentirse que
es necesario para ellos resolver esas situaciones porque son situaciones con las cuales ellos se pueden enfrentar en su cotidianidad. Además, es importante tener claro que la resolución de problemas y la teoría de las situaciones didácticas también están estrechamente relacionadas, ¿no? La metodología de situaciones de resolución de problemas y la teoría de las situaciones didácticas están relacionadas, ya que en las situaciones, cuando el estudiante se ve enfrentado a situaciones de acción y de formulación, debe plantear o verse involucradas la metodología de resolución de problemas. Finalmente, el material PRES debe ser un elemento fundamental, el uso del material PRES en el plan de estudio, y es importante, estimados profes, que ustedes ahora busquen la manera de vincularlos dentro de su planificación, como vamos ahora a hacer para incluir el material PRES dentro de la planificación y además la metodología de resolución de problemas. El planteamiento y resolución de problemas ayuda a los estudiantes a conseguir o a consolidar conocimientos de manera más robusta. Ya está demostrado que los estudiantes, cuando se ven enfrentados a situaciones que los motivan, que los retan, que son significativas para ellos, el conocimiento así construido es más duradero. Valoremos la actividad, esperamos que haya sido de su agrado, que lo aprendido en esta corta presentación pues siente o ponga el primer ladrillo para que ustedes empiecen a tener un acercamiento a la teoría de las situaciones didácticas y al material PRES y vincularlo dentro de su planificación, dentro de su plan de estudio y dentro de su plan de aula. Esta es la bibliografía utilizada y gracias por escucharme. Me despido nuevamente, soy Roberto Torres, docente tutor del programa Todos a Aprender y docente del área de matemáticas.